Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal R Español. He estado compartiendo en entregas anteriores la aproximación de Machine Learning utilizando todos los aspectos relacionados con la clasificación. En este sentido es el llamado Machine Learning supervisado. El investigador conoce previamente en un modelo de entrenamiento qué etiquetas tienen cada una de las variables que quiere predecir. Ahora vamos a cambiar en este sentido hacia lo que llamaríamos el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado incluye de alguna forma el poder buscar una serie de patrones en los datos sin conocer cómo están ellos etiquetados. Y para eso vamos a incluir aquí, dentro del ecosistema de Tidy Models, una nueva forma de verlo, que es a través del clúster. En este caso, vamos a ir viendo para ir repasando esos aspectos en el área de la supervisión, donde podemos predecir categorías, predecir un valor numérico a través de la regresión. Pero hoy quiero cambiar hacia cuando tenemos datos que no conocemos sus etiquetas. En este caso vamos a poder dividir por similaridad, usar el clúster. Entonces en ese sentido nos vamos a dedicar hoy a hacer un clúster a través del algoritmo de las K-medias. Podemos también ver en un futuro asociaciones, para poder ver asociaciones, y usar esto para hacer lo que se llamaría la reducción de la dimensionalidad. Cuando vamos a hacer este análisis, tenemos unos datos sin etiquetas y vamos a ir descubriendo cómo se pueden agrupar en esos conglomerados por algún aspecto relacionado en cuanto a similitud. Si recuerdan de la clasificación por vecinos más cercanos, tiene este sentido la gran diferencia es que en el caso de los vecinos más cercanos ya conoces previamente cómo están etiquetados los datos. Entonces, bueno, en nuestro itinerario vamos a ir viendo lo que son los algoritmos populares de aprendizaje no supervisado y nos vamos a dedicar al curso. Vamos a manejar el TidyClocks, un paquete que ha venido siendo desarrollado por Emil Kislet, quien es el principal creador de esta aproximación. Hay toda otra serie de paquetes con los que podríamos abordar lo que es el análisis por clúster. Bueno, vamos a ir a lo que serían las K-medias. En este caso, fijémonos que podemos elegir un valor de K, donde vamos a especificar inicialmente un número clúster. En ese proceso de inicialización, vamos a escoger K puntos aleatorios que van a ser como el centro de esa nube de datos. Y lo vamos a ir asignando por cercanías. Y luego él va a seguir un proceso de actualización. Y se van a repetir los pasos de asignación, actualización y repetición. Hasta que alcance un número máximo de iteración. ¿Eso cómo lo podemos ver? Imaginen que estamos en un congreso donde tenemos a distintos investigadores en el área de las matemáticas, de las estadísticas, que también trabajan en el área de la computación, pero que también trabajan investigando sobre el machine learning. Ese día
queríamos interrogarlos, ver cuál es su área en la que trabajan. Sin embargo, se nos olvidó hacer ese registro. Y la única información que tenemos son los artículos que ellos publican en determinadas áreas. Entonces yo podría ir organizando, etiquetando de alguna forma a través de un determinado investigador cuáles serían las áreas donde él publica. Lo podría organizar en esta representación bidimensional. Entonces de esta manera podría ver que un determinado patrón basado en cuáles son los artículos donde aparecen con mayor frecuencia ese investigador. Entonces podríamos decir, ¿será que este grupo que vemos aquí en la parte superior del eje Y hacia la izquierda del eje de las X son los expertos en ciencias de la computación? O podríamos suponer que porque hay mayor publicaciones de matemáticas y estadísticas son expertos en matemáticas. O podríamos descubrir algún grupo de expertos en Machine Learning. Pero bueno, también podría darse la posibilidad de que seas un experto en matemáticas que te dedicas a Machine Learning. Entonces no tengo idea previa. Y de esta forma podría descubrir algunos patrones, estos conglomerados o clústeres. En ese caso, ¿cómo podríamos hacer? Podría en un principio asignar esos posibles K conglomerados y yo voy a calcular ahora la distancia euclidiana que va a existir entre cada uno de esos grupos y voy a ver su cercanía. Entonces vamos a ver, calcular todas las distancias a ese grupo. Igual podría hacerlo para el siguiente grupo. Estos triángulos y rombos y estrellas que aparecen aquí no serían más que los llamados centroides. Centroide va a representar el punto de atracción hacia ese grupo. Y vemos también acá esta atracción. Y bueno, empiezo a calcular. Luego de eso, puedo correr una nueva ronda. En esa nueva ronda, actualizar mis puntos. Entonces hago una asignación inicial y vemos cómo se actualiza hasta que tenemos una reasignación con actualización de esos puntos más cercanos. Hasta que llega a una situación en la que ese centroide se actualiza para los grupos y tenemos aquí tres grupos. Eso se puede ver perfectamente en esta animación donde vemos cómo se va actualizando las asignaciones y los mismos centroides se van adecuando a esos grupos. Ahora, ¿cuál es el criterio para lograr establecer cuál es el número ideal de grupos conglomerados que he propuesto? Bueno, eso es un aspecto que se debe ahora buscar una métrica que nos puede ayudar para elegir el número adecuado de clúster o conglomerados. Bueno, antes de llegar a eso, vamos a llegarle que serían las ventajas de estas cámaras. Dice que utiliza principios sencillos, que lo podríamos aplicar en términos no estadísticos. Tiene una gran flexibilidad porque se adapta muy bien, a pesar de sus deficiencias.
y entonces puede funcionar con muchos casos. No es tan sofisticado como otros algoritmos que vamos a ver. Esa sofisticación a veces muchas veces puede entrar en ventajas o desventajas dependiendo del algoritmo que estés utilizando. Es muy sensible, podría ser sensible a la inicialización aleatoria de esos centroides. Entonces puede resultar, hay que estar muy pendiente de cómo inicializas con la semilla aleatoria. Y cuando los conglomerados, esos clústeres, por ejemplo, son, llamémoslo conglomerados no esféricos, no es muy ideal en ese caso para aplicar. Entonces para eso existen luego, por ejemplo, el llamado clúster jerárquico que podemos ver en otro interés. Y bueno, tiene una serie de usos que podemos ir evidenciando. Vamos a hacer con él reducción de datos, de manera que vamos a hacer lo que llamaríamos una reducción de la dimensionalidad, de tal manera que viendo datos que sean similares, agruparlos en un solo clúster. Podemos establecer hipótesis a través de agrupación de datos. Podemos hacer comprobación mediante análisis de conglomerado. Entonces, con esa comprobación, a través de un proceso previo de clasificación, podrías comprobarlo a través del análisis. O el mismo análisis de conglomerado te puede servir como proceso previo a un proceso de clasificación. Entonces podemos aquí descubrir patrones. Tiene diversas aplicaciones en el área biológica para definir elegantemente lo que son grupos taxonómicos en categorización de genes. Podemos hacer análisis de datos espaciales, sobre todo en el área de astronomía, para grandes bases de datos y muy útil en minería para descubrir grupos significativos. Bueno, uno de los grandes problemas a los que te enfrentas es cómo establecer el verdadero valor ideal para esos K grupos, esas K medias que puedes establecer. Entonces, en ese caso deberíamos ver cuál es la homogeneidad dentro de los grupos o la heterogeneidad. En el caso de la heterogeneidad podemos medir una suma de cuadrados y ir probando esa suma de cuadrados dentro de los grupos hasta lograr una especie de codo que se establece en la curva que vamos a construir con esos, valores cuadrados y con respecto al valor de K. Cuando se hace ese cambio, que podamos detectar ese codo, conseguiríamos en ese caso el número ideal de clúster. Entonces esa es una de las métricas que podemos establecer. Si tú tendrías que correr tu modelo con distintos valores de K hasta conseguir ese punto. Una de las limitaciones que podría tener esto es que no se logra muchas veces detectar el codo elegantemente, sino que la caída es muy suavizada. Entonces alguien podría ver el codo acá o podría ver el codo aquí. Entonces cuando es muy suavizado es necesario que uses otras medidas, otras métricas que podrían ser útiles para poder concebir esto. Una de ellas es a través de la silueta. Mira un coeficiente donde yo puedo tener un promedio de las distancias entre un determinado punto, en este caso un punto I. Yo voy a medir
las distancias, en este caso las distancias euclídeas entre ese punto y los demás puntos que de ese clúster donde lo he asignado. Luego voy a medir una distancia promedio entre ese punto y los puntos pertenecientes a un conglomerado, un clúster cercano al clúster donde pertenece. Entonces, con ese coeficiente construyo mi coeficiente de silueta promedio. Ese coeficiente de silueta promedio lo voy a calcular con respecto al valor de K. Y ya con ese valor de K voy a conseguir un valor máximo. En ese valor máximo tendría mi número ideal de clúster. Entonces, el método de la silueta complementa y es más fino en el momento de nosotros poder desarrollar el análisis de clúster para buscar el número adecuado de valores de K. Entonces, esto lo vamos a aplicar para nuestro estudio, donde vamos a implementar el clúster a través de las K-mínimas. Y bueno, eso sería en este momento esta breve introducción y vamos a pasar ya a nuestro análisis con el tidy blocks. Bueno, para comenzar es importante tener presentes con qué datos vamos a trabajar. En este caso tenemos una serie de datos de unos frutos secos. Estos son dátiles que son eh, frutos que suelen consumirse generalmente en ciertas áreas. En nuestra región, más que todo, en épocas festivas, aquí las son pasas, pero hacia la región asiática son ampliamente consumidas y hay toda una serie de variedades. Y hay una serie de factores que son determinantes. En este artículo se hace una clasificación de las mismas, basada en un análisis de imágenes. Nosotros no vamos a reproducir lo que se hace aquí como clasificación porque nos interesa es evidenciar si podemos determinar grupos a través de conglomerados. Vamos a usar los datos, pero sin hacer la clasificación. Los datos están disponibles para descargar, por ejemplo, que son datos presentes en un archivo de Excel. Ese archivo de Excel lo descargamos a nuestra carpeta de trabajo. Lo vamos a trabajar con nuestro RStudio. Si estamos en nuestro ambiente, recuerden que yo generalmente uso una fuente para trabajar en Windows y con lo que la programación usando lo que se llama fuentes para programación. Entonces estos símbolos probablemente no te aparezcan de manera similar. Entonces en ese caso, si quieres reproducir exactamente estos símbolos, aquí desde Global Options debes instalar previamente la fuente y instalar una de ellas. La que yo uso se llama Cascadia Code. Entonces ellas son fuentes son solamente para aspectos de comodidad estética en la que se puede trabajar. Yo sé generalmente para encadenar uso Control Shift M, el al menos, que para asignación, el símbolo distinto de estos con estas flechas dobles, el menor igual, igual. Pero bueno, no es un requisito esencial para trabajar. Igualmente te van a aparecer símbolos similares
Y bueno, vamos a entrar en lo que es nuestro documento cuarto, que vamos a ir trabajando con script y al mismo tiempo documentar. Eso vamos a hacer el Camins de dátiles. Y puedes colocar aquí el autor. Generamos nuestro documento. Con el documento generado. Siempre es muy importante. Bueno, aquí te deja una plantilla. Vamos a guardar toda esa plantilla. Y ya tenemos algunos bloques de código. En nuestro primer bloque de código vamos a cargar los paquetes. Empezando con el tidyverse. Tidymodels. Vamos a cargar también nuestro paquete janitor para manejar nombres de variables. Y vamos también a cargar, en este caso, el paquete, les comenté en la introducción, que es el tidyclots. Vamos también a cargar el paquete ggcoreplot. Bueno, ejecutamos todo. Esperamos que carguen todas estas bibliotecas. Bien, ya las tenemos cargadas. Recuerda que puedes cargar install.packages. Si tú escribes tidyclots, él inmediatamente lo considera y puede instalártelo. En mi caso ya la tengo instalado. También puedes cargarlo desde install. Escribe el nombre del paquete. Entonces él te lo va a instalar desde el repositorio que tú consideres. Y bueno, esos son los elementos. En el momento que tenemos nuestros datos, tenemos aquí los datos descargados, tenemos un archivo Excel. Entonces, para poder trabajar con nuestros datos, vamos a tener entonces que hacer la importación de los mismos. Tenemos entonces una importación usando, en este caso, la librería readxl. Vamos a llamar, en este caso, una función que nos va a permitir leer ese archivo. Entonces vamos a llamarle dátiles al archivo. Llamo brevemente a readxl, doble dos puntos, y no cargo el paquete, sino simplemente hago una llamada del mismo. Llamo su función read es el x, archivo que ya lo tengo en mi directorio, es date fruits. Tenemos date fruit date datasets.
Y es importante decirle cuál es la hoja que estamos trabajando. En este caso se llama, dice la hoja 1, el nombre que le hayas colocado a esa hoja dice de fruit data sets. Tenemos los dátiles. Vamos a hacerle un glimpse a esos dátiles. Y bueno, aquí nos hemos traído todos los datos. Vemos que las variables están escritas en nombres en mayúscula, otras en otro formato. Entonces es importante usar el paquete Janitor para establecer nombre de variables que sea consistente. Entonces, en este caso, tenemos un nuevo bloque de código. En ese bloque de código simplemente actualizo los dátiles con, en este caso, clean, clean names. Y él por defecto va a actualizar. Y si llamo nuevamente a glimpse, vemos que todas las variables están en minúsculas y con el uso de guiones bajos. Bueno, ya teniéndolo así, fijémonos que una de esas variables es la clase. En este momento no nos interesa la clase, porque no estamos haciendo clasificación. Voy a proceder a borrar esa variable. Tienes dos maneras de hacerlo, desde el rbase, los dátiles, dólar, class, y escribiendo la asignación null. Y desde el tidyverse voy a hacerlo también con dátiles. Vamos a hacer desde dátiles, actualizarlo, seleccionando todas las variables menos class. Entonces puedes colocar select menos class. Entonces son dos aproximaciones. Yo voy a dejar esta como comentario y vamos a usar la asignación 1. Cuando actualizas glimpse dátiles, ya esa variable no está presente. Importante considerar que para el análisis de clúster es tener todas las variables numéricas. No va a trabajar para datos de tipo categórico. En algunas situaciones se podría, si tienes datos categóricos, hacer algún paso donde se puede hacer algún tipo de modificación eh, utilizando eh, una aproximación a través de una variable tipo dummy. Bueno, ya teniendo aquí, fíjense que los datos son referidos a las características de estos dátiles. El área, perímetro, eje mayor, eje menor. En algunos aspectos como la excentricidad, el aspect ratio, la rugosidad, factores de forma, curtosis. Poco hay unas características como la entropía. Bueno, lo primero que podemos hacer es, antes de proceder, es hacer un análisis de correlación y también de normalización de los datos. Importante tener eso también presente en el momento que queramos hacer un análisis adecuado de esos datos. Entonces, bueno, con una aproximación aquí bien interesante, desde el mismo R base, podemos hacer nuestra matriz de correlación. Entonces, en ese caso, para aplicar la matriz de correlación, simplemente lo que tenemos que hacer es
Vamos a colocar la matriz de correlación y podemos hacer la core de los dátiles y nosotros podemos tener cómo se pueden correlacionar esos datos. Otra manera es hacer una representación gráfica de tal manera que podamos observar, ya que fíjense que tenemos toda una serie de datos. En las diagonales tenemos los valores de 1, pero ya podemos ver cómo área y eje mayor y eje menor están fuertemente correlacionados, mientras que otros tienen eh, asociaciones negativas. Entonces se puede ver en una representación utilizando el paquete, en este caso ggCorePlot. ggCorePlot vamos a necesitar, si buscamos en la ayuda, nos da una visualización de una matriz de correlación usando ggplot2. Entonces en este caso necesitamos un objeto que se llama core, que es la matriz de correlación que vamos a visualizar. Entonces en este caso vamos a hacer una matriz de correlación y evaluar. Entonces en este caso podemos hacer ggCorePlots de la matriz core. Vamos a correr y miren las asociaciones. Se pueden ver ahora gráficamente. Entonces hay toda una serie de variables que esas asociaciones nos pueden dar una idea de posibles conglomerados, clústeres que puedan surgir, ya que al estar fuertemente asociados puedo entonces irlos agrupando. Color rojo indicando una correlación cercana a 1. Aquí tenemos la diagonal, una variable contra ella misma. Otras, evidentemente, guardan poca correlación entre ellas. Tenemos un grupo importante de variables que están fuertemente correlacionadas. Es importante también considerar que yo estoy haciendo aquí la correlación con los datos tal como están. Es importante considerar algunos pasos para evidenciar esto de las K medias. Es hacer un paso de normalización de los datos, de tal manera de mantener una escala para todos ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a fijarnos con los datos normalizados. Vamos a hacer una visualización adicional. Entonces, en este caso, mi correlación va a ser de la siguiente manera. Con una matriz normalizada. Esa matriz normalizada puede ser con scale. Entonces hago la función scale tr usando dátiles. Puedo tener una matriz normalizada
Entonces, normalmente, matriz normalizada. Entonces, ya tiene ya los valores normalizados. Sobre esos valores normalizados puedo hacer la correlación y sobre esa matriz hacer nuevamente mi representación gráfica sobre la matriz normalizada. Bueno, entonces ya tenemos la representación con una matriz normalizada. Es importante tener estos aspectos presentes. Quise mostrárselo de las dos maneras a la hora de comunicar este tipo de análisis. Es importante considerar la normalización de los datos. Bueno, ahora vamos a iniciar la búsqueda de esos valores a través de nuestro análisis de clúster. Bien, entonces abrimos un nuevo capítulo, análisis K-means. Vamos a dejarlo en este bloque de código. Para hacerlo, entonces vamos a requerir usar una especificación, como hemos venido haciendo. K-means spec asignación. La asignación vamos a hacer un K-means. Fíjense que es de la función de paquete tidyclocks. Ese K-means va a dar un principio, un número de cluster. Voy a colocar non-clusters. Voy a colocar unos 3 clusters. Voy a concatenar la siguiente función, donde voy a decir que establezca un motor computacional. El motor computacional tiene que ser desde el paquete tidyclocks. Entonces, por eso llamo directamente el paquete con doble dos puntos para llamar a el set engine. Es el problema que si coloco solamente set engine, puede que esté llamando al set engine de tidyclocks. En este caso, haremos comillas y vamos a llamar a cluster R. Y vamos a dejar que haga una serie de iteraciones. Esas iteraciones son necesarias para que actualice el modelo. Centro más iters, 1000. Y ya tenemos, si llamamos a K-means spec, dice que tiene 3 clústeres que yo he definido. No sé exactamente cuántos son, pero vamos a hacer la prueba inicial. Los argumentos del motor computacional son las iteraciones, son 1000. Y el motor computacional se llama cluster A. Si puede después buscar otro tipo de motor computacional, vamos a usar este. Es importante entonces establecer un recipe. Y vamos a ver aquí la gran diferencia que hay con respecto a cómo establecer un recipe cuando tenemos una fórmula donde hay una variable que es de salida y unas variables eh, independientes que inciden, variables que son usadas para precios. Entonces, ¿cómo lo usamos? Llamar a recipe
K-means. E igualmente damos recipe, la función recipe. Entonces antes teníamos una variable y dependiendo de una serie de variables, de todas las variables que tenemos en el modelo. Ahora no tenemos eso. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar esa variable y simplemente colocar el símbolo de virguilla y luego punto. Está indicando que todas las variables van a interactuar entre ellas sin incidir sobre una variable de salida. Fíjense que los datos, en este caso, no estoy dividiendo en datos de entrenamiento ni datos de prueba. Los datos son los dátiles. Pero sí es necesario hacer una serie de pasos. Un primer paso es la normalización. Lo hice, lo mostré a través de la matriz de correlación. Entonces, se llama step normalize. Vamos a colocar all numeric. Puede ser all numeric predictor, all numeric. No hay ningún problema relacionado con esto. Vamos en el siguiente paso. Vamos a hacer un paso que se llama step PCA. Este PCA vamos a hacer un paso de análisis de componentes principales para todos los predictores. Entonces vamos a dar all numeric predictor y vamos a darle el umbral en 0. Cuando ejecutamos y ya tenemos un recipe. Bien, ya tenemos, podemos hacer un workflow de esto. Vamos con K-means, workflow, asignación, workflow. En este caso nuestro workflow es el recipe, el K-means y la especificación del modelo. Vamos a llamar K-means especificación. Y ya con esto tenemos, si llamamos en la consola, K-means workflow, tenemos un modelo K-means con 2 pasos de procesamiento. He fijado el número de clúster y el número máximo de iteraciones. Y bueno, ya lo que queda es la ejecución del modelo. Para ejecutar el modelo hacemos un K-means fit. Ese K-means fit, con fit, que tenemos el modelo workflows y los datos son provenientes de dátiles. Y ya tenemos el modelo ajustado. Vamos a llamarlo K-means fit. Y tenemos los 2 pasos. Así que tiene 3 centroides y que ha calculado las varianzas asociadas dentro de los grupos. Y nosotros vamos a extraer
algunos elementos. Vamos a hacer, por ejemplo, extracción de la asignación de clúster. Podemos hacer esa extracción simplemente extract cluster assignment de donde del el objeto Camins fit y fíjense que ha generado 898 elementos, son precisamente de dátiles, y a cada uno se lo ha asignado a ese clúster. Puedes hacer una extracción también de los centroides. Con esa extracción de los centroides podemos hacer extract centroids Camins fits. Entonces estos son las componentes principales donde estarían ubicados los centroides. Luego vamos a hacer una representación gráfica de cómo están asignados esos valores según estos clústeres. Vamos a asignarle a cada punto de esos 898 puntos cómo estarían asignados. Vamos a hacerlo usando, en este caso, vamos a evaluar con una representación gráfica de algunas relaciones. Teníamos acá arriba la matriz de correlación, matriz normalizada, donde podríamos ver cómo están representados en la misma matriz de correlación. Vamos a llamar matriz core. Aquí tenemos algunos valores. Vamos a hacer una relación entre buscar una que no estén tan correlacionadas para que sea un gráfico de dispersión. Vamos a hacerla entre el área y lo que es sí, se llama solidity. Vamos a hacer desde dátiles. Vamos a llamar a ggplot. Desde ggplot vamos a establecer a x como el área y a y solidity. A eso le hacemos un geopoint. Vemos cómo se encuentran agrupados. Y vamos a asignarle a esa nube una colores, pero por la pertenencia a los clústeres. Para poderlo hacer, es necesario crear una nueva variable precisamente de esos clústeres. Entonces, nosotros hemos extraído acá arriba extract cluster assignment y esto es una table. Yo puedo crear esta variable como clusters
Y esa nueva variable cluster, un vector, vamos aquí, está como una tabla. Importante que yo, en este caso, le haga un pool, hacerle un pool, ese cluster ya queda como un vector. Es un vector de categorías. Entonces podemos asignárselo a dátiles. Entonces, en dátiles, crear clusters, asignación, clusters. Si ya llamas a glimpse de dátiles, tenemos aquí los clusters asignados y ya está como una variable categórica. Lo que hago ahora es llamar exactamente esta misma ejecución de ggplot para el gráfico de dispersión, pero le voy a poner dentro de la is color por los clusters. Voy a ejecutar y bueno, fijémonos que hay los grupos que ha ido separando. Lo podemos hacer con otra variable, puede ser cualquiera de las que tengamos. Games, útiles, por ejemplo, de el área extend y hace esa separación. Ahora, la gran pregunta es, ese número de clúster tenido por las K medias, ¿son clústeres adecuados? Desde ahí viene entonces la búsqueda ideal de esos clústeres. ¿Cómo podríamos hacer esto? Voy a hacer que tiene la ventaja del Tidyclux de que también puedes hacer un tuning de esos clústeres. Vamos ahora con la elección del número adecuado de K. Como se lo he venido presentando, vamos a usar unas métricas para evidenciar hasta cuál sería el número de K adecuado. Unas aproximaciones de usar el método del codo o la silueta. Entonces vamos a usar estas dos métricas para poder establecer ese número adecuado. Para eso vamos a comenzar actualizando el workflow de tal manera de que ahora yo tengo un commits spec2 donde tenemos commits de Tidyclux y el número de clusters. En este caso lo vamos a hacer con tuned. No establecer un número, sino que lo vamos a buscar a través de cuadrículas. Entonces de ahí podemos hacer la actualización. Brevemente también, vamos a recordar también que dátiles, no se nos olvide, tiene una variable que habíamos colocado ahorita con clusters. Es importante que esa variable dátiles cluster que había creado, es importante que le eliminemos para que no haya ningún tipo de conflicto.
Recordemos que el engine, motor computacional, en nuestro caso es el cluster R. Unas comillas, cluster R, porque él usa por defecto el stats más items. Veamos en 1000. Ya, entonces, tenemos nuestro K-means workflow. Vamos a hacer una actualización del mismo. K-means workflow y hacemos update mode. Ese update mode sería el K-means specification 2. Entonces veamos, tenemos un K-means workflow que utilizaba todos estos pasos. Tenemos mismo teníamos un recipe, trabajaba con estos 34, entre comillas, previsto. Lo único que va a actualizar es, lo ejecutamos y dice que no soporta el engine, set engine cluster R, es que lo estoy escribiendo, sí, es con mayúscula, cluster R y listo. K-means workflow y veamos que aquí ahora ha hecho el cambio. Ya no es un número fijo de clúster. Bien, seguidamente nosotros hacemos una búsqueda de los mejores modelos. Para eso, ahora nos ubicamos en establecer unas métricas. En este caso, mis métricas es establecer un cluster metric set donde vamos a utilizar SSE within total. SSE within total va a calcular la suma de cuadrados dentro de cada clúster. Esa es ideal, métrica ideal para evaluar el método de codo. Y vamos a hacer silueta, el promedio. Entonces con esa silueta promedio podemos hacer el método también de la silueta. Estas van a ser las métricas. Vamos a hacer la cuadrícula, que sería en este caso un grid que vamos a establecer. Vamos a hacerlo como un tibia con un número de clúster. Vamos a hacerlo así, un número de clúster de 1 hasta 15. Vamos a establecer también con una semilla aleatoria 777. Datos de validación. Todos hacemos un bootstraps que ya se los he presentado en entregas anteriores. En este caso usamos todos los datos dátiles times igual en 10 y todo esto lo ejecutamos. Y ahora vamos a crear un objeto que es el objeto que vamos después se le va a hacer el tune. Vamos a llamarlo K-means resultados, donde vamos a hacer un tone cluster. Hacemos
nuestro nuevo workflow, coma, resamples, son nuestros boots, el grid, que es nuestra película, y las métricas, que son, en este caso, el vector, mis métricas. Bueno, firmamos el cierre de paréntesis y ejecutamos. Vamos a esperar la salida de este análisis. Bien, ha finalizado y si llamas a este objeto K-means result, es este objeto donde tiene los splits, y con esos splits puedes evaluar cuáles son las métricas. Vamos a llamar métricas. Del modelo. Es un conjunto de modelos. Vamos a llamar métricas clots. Métricas, vamos a hacer collect metric. ¿De dónde? De este resultado que hemos obtenido. K-means test. Ejecutamos, llamamos este nuevo objeto. Y bueno, tenemos un table de 30 filas por 7 variables, donde tenemos el tipo de métricas, somos dos métricas. Vamos a ver que calcula cuáles serían para cada clúster, calcula el SSE y la silueta. Entonces podríamos hacer la representación gráfica para ver precisamente qué hay dentro de él. Vamos a hacer primero el método de codo. O llamado elbow point. Para eso entonces tenemos el objeto métricas. Fíjense que es una data frame o table. Lo que vamos a hacer es gráfica. Yo tomo métricas gross. Vamos a filtrar. Filtremos filter, donde vamos a tomar SSE within total. Simplemente copias acá y pegamos comillas para que filtre allí punto métrica. Igual, porque es un filtro. Y ahora vamos a graficar con ggplots. Vamos a llamar AIS. Dice AIS que nos interesa representar en el eje de las X el número de clústeres. Es la variable número de clúster. Y Y, en este caso, es la media que vamos a tomar. Va a tomar solamente la media de ese cuadrado. No me interesa por este momento la silueta. Entonces, si yo tomo punto min, vamos a hacerle un geon point, geon line más geon point. Vamos a colocarle un color blue y ejecutamos. No es punto min, es min, perdón, min. Ejecutamos. Es blue el color. Ahora sí. Y vemos
el método donde podemos elegir un determinado codo. Ser el codo en esta región podría decirnos que son 3 clústeres, pero también uno de los problemas de ese método es que el codo tiene que estar bien definido. Bueno, que algún investigador podría decir que es alrededor de 3 clústeres o 4, pero también muy bien podría ser el 5. Ese es uno de los problemas que tiene el método. Entonces vamos a complementar usando, en este caso, el método de la silueta, simplemente haciendo el mismo procedimiento anterior, pero no vamos a filtrar, vamos a filtrar solamente por el promedio de la silueta. Vamos a cambiar de aquí a red y ejecutamos. Bueno, muy bien, aquí tenemos una región donde tenemos un máximo de ese valor y luego vemos que hay una caída. Y bueno, sí, precisamente un número de clúster alrededor de, sí, de 3 clústeres sería la sospecha que teníamos inicialmente. Bueno, ya con esa métrica puedo ahora finalizar con el mejor modelo. Finalmente, para obtener ese modelo final, en este caso ya previamente, como tomé 3 centroides, el valor K3 de manera previa coincide con el que hice de manera empírica, pero podría darte que sean 5 o 6. Entonces en este caso puedes tener el K-means results, y si colocas show bets debes tener mucho cuidado porque te va a mostrar aquellos valores que sean menores. Entonces, usar un propio criterio. En el caso de usar el propio criterio es que te los muestre todos y de todos los que te muestre, saber elegir qué estrés que precisamente nos dio en el análisis gráfico, tanto por la silueta como por lo sugerido por el método asociado a, en este caso, más la silueta para obtener esos clústeres. Para tener claro porque digamos que el máximo es obtenido alrededor de 3 clústeres. Entonces, en el caso aquí de la finalización del modelo, no debes usar select bets porque te va a seleccionar los mejores datos. Para eso el paquete tiene lo que se llamamos Finalize Model Direct Close. Entonces, en ese caso de la finalización de nuestro modelo, debemos buscar cómo podemos hacer esa finalización. Vamos a usar entonces una especificación y basada en esa especificación vamos a hacer un K-means especificación final. Esa especificación final va a ser desde K-means, abrimos paréntesis, no cluster, le hace el tune y vamos a escribir best parameters utilizando un table. De ese table vamos a usar non-clusters igual a 3. Y ya con eso podemos hacer la finalización. En este caso es best parameters. Aquí un paréntesis de más. Non-clusters. Se ejecutan y tenemos ya
listos para la finalización. Entonces tenemos el Cummins Final Fit, donde vamos a tener nuevamente el Cummins Workflow, donde vamos a actualizar ese modelo. Un modelo final. Debemos correr con Finalize Model Tidy Close. De finalize ese modelo Tidy Close es con el Cummins Speed Final y con Best Params. De tal manera que yo puedo ahora actualizar, update mi modelo utilizando ese modelo final. Y ya actualizado lo puedo ajustar. En este caso abrimos acá para lo puedo actualizar y ajustarlo a mis datos. Bueno, ya tenemos un ajuste final, Cummins Final Fit. Bueno, ya hemos hecho anteriormente con estos tres clústeres y tenemos un modelo donde podemos hacer un mejor modelo y puedes hacer predicciones. Entonces ahora ya, bueno, con los mismos datos vamos a usarlo. Debería hacer una predicción usando los mismos datos de tátiles. Puedes hacer predict usando ese mismo modelo. Entonces uno puede hacer una predicción dentro de esos valores y ver sobre qué clúster sería la representación. Entonces tenemos el objeto Cummins Final Fit y tenemos dátiles de 5 a la 10. Bien. Y te predice en este caso a qué clúster pertenece. Vamos a cambiar acá. Y te hace la predicción sobre ese clúster. Y bueno, ese es un comienzo para poder entender estas Cummins como un procedimiento de Machine Learning no supervisado. Bien, esa es la manera como hemos representado eh, lo que es el procedimiento por análisis sin supervisión de un modelo de Machine Learning. Es muy útil y espero que esto les abra el camino para poder comprender cada uno de los elementos que están presentes en un Machine Learning y seguir criterios. Fíjense que hemos estado evaluando esta aproximación en la Tidy Clothes y que bueno, es una forma de abordarlo. Existen otra serie de paquetes que también te pueden ayudar en esta búsqueda de los clústeres. Vamos luego a ir mostrando otra aproximación a través de lo que llamamos un clúster jerárquico. Espero que esto funcione para tu investigación y una manera también de aprender todas estas aproximaciones desde el AR y sus elementos desde la ecología
del Tiger Monte. Bueno, hasta otra oportunidad y que esté muy bien.